Buenas, les habla Josep Guarch. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este día para poder explicarles un poco todo mi trabajo dentro del mundo de la astrología humanista aplicada a la terapia floral. Quien les habla es Josep Guarch. Yo soy terapeuta humanista, astrólogo humanista, homeópata, terapeuta floral, formador en astrología y también en terapia floral de Bach, ¿no? Mi trabajo sobre todo está centrado en el ámbito de la astrología. Ya son casi 43 años dedicados a la astrología, los últimos 20 dedicados al desarrollo de la astrología humanista, tanto a nivel académico, que es probablemente todo lo que hemos trabajado e iremos hablando en esta clase, como a nivel práctico para poder aplicar la astrología humanista dentro de cualquier tipo de disciplina terapéutica, que en este caso la vamos a centrar sobre todo en la terapia floral, ¿no? ¿Cuál es el origen real de la astrología, ¿no? En realidad podríamos decir que la astrología parte del mismo momento en el que el ser humano consigue ponerse en pie, ¿no? Después de pasarse décadas o casi siglos andando a cuatro patas. En el momento en el que el ser humano consigue ponerse en pie, en ese preciso instante es cuando el ser humano tiene la capacidad de poder ver de forma simultánea la realidad celeste y la realidad terrestre. Ese es el preciso momento en el que puede empezar a establecer paralelismos entre ambas realidades, lo que sucede en el ámbito cósmico y lo que sucede en su día a día en la Tierra. Estos paralelismos podríamos considerarlo como el nacimiento real de la astrología. Ese es el momento en el que el ser humano puede cambiar su calidad de vida a través de los ciclos naturales del cosmos, ¿no? Si fijamos la astrología dentro del ámbito, digamos, más histórico, todo el trabajo de desarrollo de la astrología la situaríamos unos 6.000 años atrás. Ese sería probablemente el momento en el que la astrología, desde un punto de vista de sabiduría o científico, verdaderamente se establece, y ahí es donde empieza su proceso de desarrollo y su proceso de estudio y de investigación, ¿no? En sus inicios la astrología estaba sumamente centrada en el ámbito de la predicción, de la adivinación, en el que prácticamente la astrología estaba más centrada en intentar prever las circunstancias del futuro, ¿no? De ahí que durante siglos la astrología en esos inicios era solo accesible a las personas del ámbito del poder, ¿no? Porque básicamente ellos eran los que necesitaban poder prever las circunstancias del futuro para poder anticiparse y así tener un mayor dominio dentro de lo que es la realidad de la población, de las personas y de los seres humanos en general, ¿no? Es a partir de ahí cuando, dentro de los siglos XVIII y XIX, cuando empieza a trabajarse más el ámbito de la astrología dentro del territorio más psicológico, ¿no? Sobre todo y especialmente este tipo de disciplina más astropsicología o psicoastrología ha sido desarrollada y trabajada dentro de los países anglosajones, sobre todo y en particular en Inglaterra, es donde tenemos a nivel histórico los mejores astrólogos conocidos dentro del ámbito de la psicología astrológica o astropsicología, ¿no? La finalidad de este tipo de astrología era básicamente el trabajo de autoconocimiento de cada ser humano y ayudarle a poder desarrollarse a nivel personal, ¿no? A nivel individual, ¿no? Podríamos decir que ese tipo de astrología estaba centrada específicamente en un individuo en concreto, sin tener tampoco tan en cuenta la realidad externa a nivel social, a nivel mundial o a nivel universal, ¿no? Es precisamente después de formarme durante años en el ámbito de la astrología psicológica y trabajar con ella, en el momento en el que sentí la necesidad de darle un paso más a este tipo de astrología
Y ahí es donde surge lo que denominé astrología humanista, ¿no? La astrología humanista consiste en dar un paso más a lo que conocemos como astrología psicológica, ¿no? En este tipo de astrología es en la que verdaderamente tenemos una visión, digamos, más espiritual del ser humano, y ahí es donde tenemos en cuenta toda la interactuación, no tanto del ser humano como individuo solo aislado, sino todo lo que representa el entorno de la realidad humana, ¿no? De la realidad universal, ¿no? Para considerar como un todo al ser humano dentro del cosmos, dentro del universo, ¿no? ¿Cuál es la base principal de la astrología? Pues principalmente nuestra herramienta es la carta astral. La carta astral no es más que la imagen celeste de un momento preciso. Eso significa el momento preciso, por ejemplo, del nacimiento, cuando vamos a estudiar el caso de un ser humano concreto. ¿Qué necesitamos para poder tener esa carta astral? Una fecha, una hora y un lugar preciso. De manera que entenderíamos la carta astral como la imagen celeste del momento preciso del nacimiento. Para que nos entendamos bien, imaginémonos que un ser humano justo en el momento de nacer tuviese en sus manos una cámara fotográfica con un súper gran angular capaz de fotografiar en una sola instantánea todo el sistema solar. Esa primera imagen en realidad es lo que conocemos o denominamos carta astral o carta natal, cuando nos referimos lógicamente a un natalicio y por tanto al nacimiento de un ser humano. Esta carta astral es una imagen que en realidad representa el proyecto de vida a desarrollar para ese ser humano, ¿no? Esa carta astral es el propósito más elevado a desarrollar, de manera que ahí tendremos todas aquellas aptitudes, habilidades, capacidades y talentos, pero también tendremos todas aquellas, no tanto defectos, sino carencias, y por tanto todos aquellos elementos que la persona deberá invertir para poder desarrollarse y crecer como ser humano, ¿no? Esa, de alguna manera, para mí entiendo que es la base de un astrólogo, ¿no? Nuestra finalidad, nuestro trabajo principalmente es ayudar a la persona en el ámbito del autoconocimiento, ¿no? Por ese motivo yo siempre he considerado que la astrología es en realidad la herramienta más poderosa de autoconocimiento que hoy dispone el ser humano, ¿no? Un autoconocimiento que es totalmente objetivo, porque no tiene por qué intervenir necesariamente la persona en el proceso de lectura de la carta, aunque sí es cierto que está sujeta, lógicamente, a los conocimientos del profesional, en este caso el astrólogo, que es el que se va a encargar de hacer esa lectura, ¿no? En el fondo, las diferentes disciplinas de lo que conocemos como astrología estarán condicionadas, lógicamente, por el tipo de disciplina en la que esté situado el profesional que va a hacer esa lectura de carta, ¿no? Lógicamente, yo trabajo desde el punto de vista de la astrología humanista y por ese motivo entiendo la carta astral como un mapa de vida. Ese mapa de vida es el que en realidad nos marca el proyecto de vida elegido por nuestra alma para desarrollar en este momento, en este plan de vida, en esta encarnación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una astrología clásica, ortodoxa o tradicional y la astrología humanista? Bueno, sobre todo y especialmente en el hecho de que en la astrología humanista no se plantea nada desde el punto de vista positivo, negativo, bueno o malo, ¿no? En realidad estamos hablando de elementos en potencia que la persona deberá conocer y desarrollar, y la carta en todo caso, o la información, nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida en la Tierra, ¿no? Que esa es la mejor finalidad, ¿no? Bueno, los elementos integrantes de la carta astral son, en primer lugar, uno de los que ustedes conocen sobradamente, que son los signos zodiacales, ¿no?
Este es un tema que entiendo que es importante hacer una aclaración porque es un tema sobre el que hay una gran confusión, ¿no? Porque a menudo tiende a confundirse lo que se conoce como constelaciones con los signos zodiacales. Debemos entender que la constelación es un elemento que forma parte del ámbito astronómico, no astrológico, ¿no? Con lo cual los signos zodiacales y las constelaciones, aunque compartan el nombre, no están situados en el mismo lugar en el cosmos ni en realidad son lo mismo, ¿no? ¿Qué es la constelación? Bueno, en realidad es simplemente una agrupación arbitraria de estrellas. ¿Qué significa eso? Que en realidad la constelación no existe. Es un acuerdo que hemos hecho los seres humanos a la hora de hacer toda una serie de subdivisiones en el cosmos. Y ahí hemos agrupado toda una serie de estrellas. ¿Qué es en realidad o qué son en realidad los signos zodiacales? Bueno, si consideramos mi puño como el Sol y el dedo la Tierra en su movimiento orbital alrededor del Sol trazaría una elipse. Esa elipse, al hacer su movimiento orbital alrededor del Sol, son los 12 signos zodiacales. De manera que los signos vienen determinados por hechos muy concretos como son los equinoccios y los solsticios. Eso es lo que hace que los signos zodiacales siempre sean 12 y estén marcadas por unas fechas muy concretas que no son variables, no pueden moverse. No es lo mismo que sucede con las constelaciones, que están condicionadas al movimiento precesional de la Tierra, ¿no? La Tierra tenemos que recordar que tiene 3 movimientos, uno es el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y el movimiento de precesión de polos. Eso significa que la Tierra tiene un movimiento de peonza. Ese movimiento de peonza, con lo cual el polo norte marca un círculo en el espacio, tiene un ciclo de 25.770 años. Eso es en realidad lo que provoca que hoy en día signos y constelaciones no estén alineados. ¿Por qué tienen el mismo nombre? Porque en el momento en el que nuestros antepasados dejan establecidos definitivamente los 12 signos zodiacales, los proyectan sobre la bóveda celeste. De ahí que tengan el mismo nombre y en ese momento lógicamente estaban alineados. A consecuencia de ese movimiento precesional de la Tierra, la bóveda celeste se ha ido desplazando y eso es lo que hace que hoy signos y constelaciones ya no coincidan en fechas. ¿Eso es un problema desde un punto de vista astrológico? En absoluto, porque los astrólogos trabajamos, insisto, con los signos del zodiaco y no con las constelaciones, ¿no? De manera que son toda una serie de elementos que yo entiendo que vale la pena aclarar porque genera toda una serie de confusiones a nivel del público en general, ¿no? He escuchado muchas veces a nivel público social informaciones del tipo, ¿qué pasa? Que hoy hay 13 signos en vez de 12 o que los signos zodiacales han cambiado de fecha. No. Lo que cambia de fecha en todo caso son las constelaciones y el que haya 12, 13, 40, 80, 90, 100, las que sea, a nivel de constelación depende de aquello que decidamos los seres humanos porque en realidad es así de arbitrario. En el caso de los signos no, son 12, siempre serán 12 y siempre estarán situados lógicamente en el mismo lugar porque ese es un hecho que no va a cambiar a no ser que la Tierra pierda el movimiento orbital, ¿no? Y en ese caso estaríamos todos perdidos, ¿no? Hay que tener presente que el signo zodiacal solo es una pieza dentro de un todo, que es esa imagen de la que les hablaba, que es la carta astral, ¿no? Con lo cual no podemos caer en hechos reduccionistas, ¿no? No podemos dividir la humanidad por 12, no podemos subdividir a todos los seres humanos de acuerdo a los 12 signos. En realidad, lo único que define a nivel astrológico cada ser humano es su propia carta astral, que ese es un elemento único, porque solo tú habrás nacido en esa fecha, en esa hora y en ese lugar, ¿no? Probablemente algunos estarán preguntando, ¿no? Bueno, y en una ciudad como Buenos Aires puede pasar que muchas personas nazcan en el mismo momento.
la misma hora, la misma fecha y el mismo lugar, ¿no? Bueno, ustedes que son médicos sabrán que no es muy habitual que haya tantos nacimientos en un momento preciso, ¿no? en una hora y en un minuto determinado, ¿no? Pero aunque fuese así, hay que tener presente que cada ser humano forma parte de una familia, ¿no? Y en realidad eso es lo que hará que esa, digámosle, carta astral venga desarrollada desde unas características diferentes, entendiendo al entorno en el que la persona va a desarrollarse, ¿no? Podríamos entender la carta como una partitura musical, ¿no? Las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Esa partitura es la que es, ¿no? Pero en realidad lo que marcará la base personal o individual de esa partitura es el músico, ¿no? Cada músico tendrá un entorno, unos instrumentos y hará su propia interpretación peculiar y personal. Eso es lo que en realidad marcará la individualidad de esa carta, ¿no? Y eso es lo que hace que 2 niños, aun siendo gemelos y habiendo nacido en la misma fecha, como seres humanos diferentes, van a interpretar su propia partitura de forma peculiar, individual y por tanto diferente, ¿no? Eso es lo que hace en realidad que 2 personas con la misma carta tengan toda una serie de diferencias, ¿no? Sí, porque no es el mismo ser humano y por tanto podríamos decir que no es el mismo músico que va a interpretar esa partitura, ¿no? Cada músico hará su propia interpretación, ¿no? Entonces podríamos, para que entiendan cómo se establece toda la realidad astrológica, comparar la realidad de la carta astral con un proyecto arquitectónico. Bueno, imaginemos el proyecto de vida desde un punto de vista astrológico comparado a un proyecto de vida dentro de un ámbito arquitectónico, ¿no? Imaginemos todo el proyecto de realización de un edificio, ¿no? Hay, lógicamente, un arquitecto, ahí yo no voy a ponerme en ese espacio, cada uno de ustedes puede llegar a pensar quién es el arquitecto que se dedica a diseñar el proyecto de vida de un ser humano, de una persona. Indudablemente esa es probablemente una cuestión de fe. Lógicamente hay un constructor, esa es la propia persona, ¿no? La persona que va a construir un edificio, que es su proyecto de vida, y podríamos pensar en el intermediario que está entre el diseñador de ese proyecto, el arquitecto o el propio constructor, ¿no? Esa es la función que hace el astrólogo, ¿no? En realidad el astrólogo hace eso, hace intermediario entre el arquitecto y el constructor. Nuestra finalidad en el fondo es describir ese informe técnico que el arquitecto asocia a los planos para que el constructor conozca todos los detalles de ese proyecto, levante óptimamente ese edificio y se mantenga una media de 100 años, que es lo que pretendemos los seres humanos en el primer mundo. Este proyecto arquitectónico puede ser un proyecto simple. Piensen ustedes en construir una casita de una planta en la Patagonia, por ejemplo, o construir una catedral en medio de Buenos Aires, ¿no? No podemos llegar a decir que construir una catedral sea algo malo o construir una casita de una planta en la Patagonia sea necesariamente bueno, ¿no? En astrología pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay cartas complejas y cartas simples. De la misma forma que hay proyectos de construcción complejos, como sería levantar una catedral, para la cual hace falta mucha experiencia, dedicación y sobre todo paciencia, ¿no? Para poder superar todos los retos que se vayan planteando a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como les decía, que desde el punto de vista de la astrología humanista no podemos hablar de cartas astrales buenas
o cartas astrales malas. En todo caso, hablaremos de proyectos de vida simples o proyectos de vida complejos, ¿no? Pero nunca eso nos garantiza el que tener un proyecto de vida simple necesariamente tenga una vida sumamente feliz, ¿no? O que la persona que tenga un proyecto de vida complejo pueda considerarse desgraciado, ¿no? Porque a veces la realidad puede incluso ser todo lo contrario, ¿no? Entonces nos situamos en el momento preciso del nacimiento. Imagínense ustedes el constructor de un edificio. Tenemos un terreno llano, han pasado las máquinas, está todo preparado para la construcción. ¿Qué es lo primero que hace un constructor? Marcar en el suelo con polvo de yeso la silueta de lo que va a ser ese edificio. Esa silueta marcada en el terreno sería la carta astral justo en el momento preciso del nacimiento de esa persona. A partir de ese momento, el constructor, ¿qué hace? Perforar el terreno, estableciendo los cimientos que deberán sostener ese edificio. Esos cimientos, desde un punto de vista astrológico, es lo que yo vine a denominar los 4 pilares de la personalidad, ¿no? Y ese es el trabajo en el que llevo desarrollando durante muchos años, tanto a nivel académico como a nivel profesional, ¿no? Esos 4 pilares, en realidad, es lo que entenderíamos como las subpersonalidades, con lo cual, cuando nos referimos a la personalidad de un ser humano, debemos entender que esa personalidad en su conjunto no es más que la composición de una serie de subpersonalidades. Desde un punto de vista astrológico, estas subpersonalidades son 4 y son las que vienen dadas por 4 posiciones muy concretas de la carta astral. Esas 4 posiciones concretas son el signo ascendente. Muchos probablemente habrán escuchado hablar de él, pero pocas personas saben en realidad qué es el signo ascendente, ¿no? Si ustedes se sitúan en el momento preciso del nacimiento, por ejemplo, situados en el territorio, en el suelo de Buenos Aires, y en ese momento hubiesen mirado hacia el este, en el fondo del horizonte este, el signo zodiacal que en ese momento del nacimiento estaba ascendiendo, es el que conocemos como signo ascendente y por ese motivo tiene ese nombre, ¿no? El signo que ascendía por el horizonte este en el momento de nacer. Ese es el primer pilar que conocemos como signo ascendente. En segundo lugar, el signo solar, el que públicamente conocemos popularmente como el signo de nacimiento, con lo cual el signo en el que estaba situado el Sol desde un punto de vista de la Tierra en el momento preciso de nacer. Tercero, el signo lunar, por tanto el signo en el que estaba situada la Luna en el momento del nacimiento. Y cuarto, el signo de Marte, por tanto el signo donde estaba situado Marte en el momento de nacer. Esos serían los 4 pilares de la personalidad: signo ascendente, signo solar, signo lunar y signo de Marte. Vamos a ver qué representan esos 4 pilares y cómo están establecidos dentro de la realidad de nuestro día a día, ¿no? Imagínense una situación muy concreta. Ustedes están en casa solos, no hay nadie, llaman a la puerta de su casa, abren la puerta y se encuentran ante una persona que no han visto en su vida. No conocen y no saben a qué viene a su casa. Esa persona todavía no ha abierto la boca, no ha dicho nada, con lo cual solo pueden basarse en la información externa, de manera que es la imagen, tal como esa persona se manifiesta externamente, cómo va vestida, qué tipo de complementos o ornamentos lleva, más esa extraña sensación que uno percibe al ver por primera vez a una persona. Es una sensación que nos genera confiabilidad y por tanto eso hace que la persona se incline hacia adelante, o todo lo contrario, nos genera desconfianza y por tanto la persona se tira para atrás. Hay que tener presente que esa primera imagen, claramente y nítidamente, solo la veremos una vez en la vida,
que es la primera vez que veamos a esa persona. ¿Por qué? Porque no está condicionada absolutamente por nada. La persona no ha abierto la boca y no sabemos nada de ella. Esa primera imagen clara, pura y nítida es lo que conocemos como signo ascendente. Por tanto, el ascendente sería la primera impresión que nos llevamos de una persona la primera vez que la vemos. Esa persona, imagínese por un momento que les ha provocado una cierta desconfianza por cómo iba vestida, ¿no? Por ser un hombre, una mujer, alto, bajo, delgado, gordo, nos genera una cierta desconfianza, con lo cual nos tiramos para atrás, ¿no? En un momento preciso esa persona nos dice quién es y a qué viene. Esa persona nos dice, soy el cartero, te traigo una carta, ¿no? Fijaros lo que ha cambiado eso, ¿no? El solo hecho de que esa persona te diga quién es y a qué viene a tu casa, automáticamente cambia esa primera impresión. De la desconfianza pasamos a la confiabilidad. No tengo nada que temer, es el cartero, me trae una carta, ¿no? Cuando esa persona te ha dicho quién es, te está hablando de su signo solar. Y cuando esa persona te dice qué hace, te está hablando de su signo de Marte. Con lo cual el signo solar es el ser, el yo soy, el signo de Marte es el hacer y por tanto lo que yo hago conmigo o con mi vida, ¿no? Bien, ya tenemos tres. Imagínense que esa persona, ese cartero, viene muy a menudo a su casa, de manera que se establece tal confianza que un día lo invitamos a pasar a nuestra casa, tomamos mate, unas pastas, etc., ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Se está estableciendo una cierta cordialidad, podríamos decirle una serie de vínculos emocionales y afectivos, nos hacemos amigos, ¿no? ¿Qué estamos descubriendo de esa persona? En realidad, su signo lunar. Con lo cual, veamos ahí, vamos a hacer la composición en una persona, en cualquiera de ustedes, ¿no? Yo estoy solo en casa, no hay nadie, no tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie. ¿Quién se está mostrando? Mi signo solar con todo su esplendor, porque eso es lo que yo soy en realidad, ¿no? No tengo que disfrazarme de nada, ¿no? Esa es mi realidad auténtica e intrínseca, el yo soy, el ser. Aparece alguien del entorno emocional afectivo, ¿no? Podrían preguntarse por qué hacemos cambios, ¿no? ¿Por qué cambiamos nuestra actitud, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dejamos de ser, ¿no? Bueno, en realidad a la hora de gestionar vínculos emocionales cambiamos de pilar de personalidad y por tanto recurrimos a nuestro signo lunar, que será el que sea. A no ser que hayamos nacido en luna nueva y por tanto que el sol y la luna estuviesen en el mismo signo en el momento de nacer, lo más habitual es que el signo solar y el signo lunar sean diferentes, ¿no? De ahí que la persona cambia su comportamiento a la hora de establecer vínculos emocionales y afectivos de cuando la persona está sola, ¿no? Bien, decidimos salir a la calle. ¿Qué es lo que uno hace, no? Pues lógicamente se va al armario, busca ese traje, esa imagen, esa vestimenta, ese disfraz con el que uno pretende mostrarse a nivel público y a nivel social, se lo pone y sale hacia afuera. En realidad lo que uno ha ido a buscar al armario, a veces sin ser muy consciente que hacíamos eso, hemos ido a buscar nuestro signo ascendente. Con lo cual, esa ropa que uno va a comprar en un determinado almacén o supermercado o tienda de ropa no es más que nuestro propio ascendente, ¿no? Esa es la imagen que la persona va a dar hacia el exterior, ¿no? Esa ropa que compramos, cuando la compramos, llevaba un complemento adherido sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Ese complemento adherido no era más que un cinturón con una espada. ¿Por qué una espada? Bueno, porque a los humanos nos han educado durante milenios que la Tierra, el planeta donde vivimos, es un planeta sumamente hostil y por lo tanto uno tiene que ir armado
para poder defenderse a sí mismo, a los suyos y, lógicamente, a su proyecto de vida, ¿no? Bueno, entenderán que no es lo mismo que uno vaya por la vida con una gran espada de acero, como la que llevaría un guerrero noble, o que en el momento de nacer a uno le entreguen una espada chiquita, de madera, de plástico, como le darían a un niño, ¿no? Las características de esa espada vendrán determinadas por el signo en el que estaba situado Marte en el momento de nacer, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos el signo solar, el signo lunar, el signo de Marte y el signo ascendente. Para que entendamos, nuestra personalidad depende de tal como nosotros hacemos ese tipo de combinación, ¿no? Yo le explico a las personas, imagínate que al nacer te dieron 4 botes de pintura, cada uno de un color diferente, y un recipiente de cristal vacío. Esa será tu personalidad en cada momento de tu vida. De ti depende de qué cantidad de pintura de cada uno de los 4 botes le pongas en ese recipiente de cristal. A veces nos pasamos con uno o nos quedamos corto con otros, ¿no? Y eso es lo que nos obliga de alguna manera a rectificar nuestra personalidad dependiendo de las circunstancias, la edad, el momento de vida, etc., ¿no? Pero ahí nos encontramos con un gran problema, que es que la mayoría de personas desconocen que tenemos 4 pilares de personalidad, la mayoría de personas desconocen cuáles son esos 4 pilares de personalidad y la mayoría de personas desconocen la forma de cómo establecer un buen recipiente resultante que es nuestra personalidad real en cada momento. Y es precisamente ese desconocimiento donde se instala gran parte del sufrimiento del ser humano. Sufrimiento que, de no ser rectificado adecuadamente, va a transformarse en algún momento de la vida, o puede llegar a transformarse en algún momento de la vida en una enfermedad, más grave o menos, como una forma de darle a entender a esa persona la necesidad de rectificar. Pero para rectificar, primero uno tiene que ser consciente. Y ahí es donde verdaderamente entra este trabajo, ¿no? La finalidad principal de la astrología humanista es despertar la conciencia, ayudar a la persona a reconocerse a sí misma, para que de esa manera uno sea más libre a la hora de manejar su propia vida y, por supuesto, pueda hacerlo con mucho menos sufrimiento. Bueno, el ascendente, ¿no? Vamos un poco a ver un poco por encima cada uno de esos 4 pilares, ¿no? Sería el que es, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra alma ha elegido el momento preciso del nacimiento, ¿no? Yo siempre digo que la carta astral en realidad es el primer acto de libertad materializado, ¿no? Yo entiendo que eso a veces cuesta de entender, ¿no? Es el alma quien en realidad elige el momento preciso del nacimiento y también, como no, las circunstancias de ese parto, ¿no? Porque todo eso es lo que en realidad va a interrelacionarse con esa carta astral y, por lo tanto, marcará las directrices básicas de nuestro proyecto y de nuestro propósito de vida, ¿no? A veces las personas te dicen, ya, ¿y qué pasa en el caso de un parto provocado, inducido, ¿no? Bueno, yo no sabría cómo explicarlo, pero yo entiendo que el alma sabe cómo conseguir que al ginecólogo le entren unas ganas irresistibles de irse a esquiar a los Andes, de manera que acabe provocando una cesárea en un momento preciso, que es el momento y la circunstancia que esa alma necesitaba para tener su propio plan de vida y poder ajustarlo convenientemente, ¿no? Entonces, el ascendente de alguna manera nos marca la primera impresión. De hecho, ahí es donde, en el ascendente, donde vemos todas las circunstancias que rodean el proceso de parto, ¿no? Si fue traumático, si no lo fue, cómo fuiste recibido de alguna manera por el mundo, por tus padres, por tu familia, con deseo, con rechazo, con sorpresa. Eso es lo que en realidad condicionará la personalidad que nosotros vamos a mostrar hacia el exterior, ¿no?
Esa personalidad, aunque no seamos conscientes de ello, está totalmente condicionada por las experiencias que hemos vivido en ese primer contacto de la vida y, lógicamente, con todo el proceso previo, como sería la concepción y el proceso de gestación, ¿no? Hay que tener presente que ambos quedan señalados en la carta, ¿no? Con lo cual en la carta podemos llegar a ver cómo, de qué manera, en qué circunstancias, en qué condiciones esa persona fue concebida. No es lo mismo ser concebido con deseo o ser concebido a través de una dura experiencia traumática, como podría ser una violación o un abuso, por ejemplo, ¿no? En la carta podremos ver qué es lo que ha sucedido y hasta qué punto nos ha podido afectar durante el proceso de gestación, y, cómo no, podremos ver cómo ha sido nuestro parto, en qué condiciones y qué tipo de afectación va a tener en nuestro propósito de vida, ¿no? Con lo cual, para que vean, no solo en la carta está representada la realidad de vida desde el momento preciso de nacimiento, sino que podemos hacer una lectura hacia atrás, ¿no? Y mirar el proceso de gestación e incluso el proceso de concepción. Eso es lo que nos permite extraer información que a menudo la persona desconoce, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya un trauma previo al proceso de nacimiento. Tener ese conocimiento, lógicamente, nos va a ayudar a entender por qué motivo, por ejemplo, esa persona tiene crisis de pánico de origen totalmente desconocido, ¿no? Eso es lo que nos da a entender que la carta es una herramienta extraordinaria a nivel de diagnosis, como luego veremos, y a nivel de seguimiento del proceso médico, terapéutico o de cualquier tipo de asistencia que queramos hacer, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la personalidad, nuestra imagen, ¿no?, es la que nuestra alma ha elegido, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de estar modificándola constantemente, ¿no? Cuando uno probablemente, y con todo el respeto, se va a un médico cirujano estético, ¿no?, es como decirle, ¿me puede modificar, por favor, mi ascendente a mi gusto?, ¿no? Bueno, y como sabemos que en realidad no estamos modificando inadecuadamente una imagen o personalidad que nuestra alma había elegido, ¿cómo sabemos si ese tipo de modificaciones no van a ser un problema para el desarrollo de nuestro propósito óptimo de vida, ¿no? Uno puede pensar, ¿no?, en ejemplos concretos, ¿no? Mi alma había elegido que yo ganase en esta vida una serie de medallas olímpicas, ¿no? Entonces, ¿por qué eligió que yo naciese sin una pierna, ¿no? Bueno, porque en realidad tu alma lo que quería es que tú ganases una serie de medallas en los Paralímpicos, ¿no? Con lo cual el alma no entiende de errores, ¿no? Si el alma ha elegido que uno sea alto, bajo, gordo, delgado, etcétera, sea lo que sea, esa es la elección en presencia del alma, ¿no? Con lo cual el alma elige el ascendente para que esté de acuerdo, esté acorde a la realidad del propósito de vida que uno va a desarrollar. El signo solar, el signo del sol. El sol gobierna el corazón y por lo tanto es el ser, ¿no?, lo que yo soy. Podríamos decir que el sol, el ser o el signo solar tiene diferentes profundidades, ¿no? A nivel externo podríamos referirnos lógicamente al ego, esa estructura de personalidad que tanto nos carga y a veces tan difícil nos hace la realidad de la vida, ¿no? Pero en profundidad, lógicamente, encontraremos el alma, ¿no? Ese es el motivo, en el fondo, porque los neurocientíficos nunca encontraron el alma, ¿no? Porque la buscan en el lugar equivocado, ¿no? El alma nunca estuvo en el cerebro, el alma se sitúa en el corazón, ¿no?
¿A alguien de ustedes se le ocurre decir, este soy yo? ¿No? Es evidente que no, ¿no? Cuando decimos soy yo, donde ponemos las manos en el corazón, ¿no? Porque ahí es donde está el ser, ¿no? Ahí es donde verdaderamente nos reconocemos, ¿no? Es la esencia, es la semilla, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a mi consulta y probablemente a la suya con esa pregunta tan habitual de ¿qué tengo que hacer con mi vida?, ¿no? Y yo siempre les digo a las personas que eso es una pregunta a la inversa, ¿no? ¿Cómo uno puede pretender saber cuál es el fruto que tiene que dar en su vida si uno no ha reconocido todavía la semilla de la que procede, ¿no? ¿Alguien se imagina delante de un naranjo preguntándole ¿cómo lo descubriste?, ¿no? ¿Cómo supiste que tu propósito de vida era dar naranjas, ¿no? Bueno, probablemente porque el naranjo no puede reírse en nuestra cara, ¿no? Porque si no, eso es lo que haría, ¿no? El naranjo siempre tuvo claro, desde que era una semilla, que su propósito de vida era crecer como un naranjo y dar naranjas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay otro camino para poder reconocer cuál es nuestro propósito de vida. El único camino es pasando por el ser. Hasta que yo no sea consciente de quién soy en realidad, no podré descubrir con claridad qué es lo que vengo a hacer en esta vida, cuál es mi propósito. Eso es lo que hace que muchas personas se pasen gran parte de su vida persiguiendo los kiwis, las mandarinas, los melones, los plátanos, etc., porque no descubrieron que en realidad eran la semilla de un manzano, ¿no? Y que su propósito de vida era dar manzanas, no limones, peras, mandarinas o kiwis, ¿no? Esa es la base del sol, es la identidad, es el ser de verdad, ¿no? El centro. Con lo cual, por ahí es de donde debemos partir, ¿no? Primero uno tiene que reconocer en profundidad su signo solar y entender que ahí está el proceso de conciencia, el despertar, ¿no? Yo siempre digo que en realidad cuando hablamos del despertar la conciencia, deberíamos entender que hay 12 despertares, ¿no? Porque en realidad hay 12 estados de conciencia, porque cada persona tiene su signo solar y por tanto cada signo solar tendrá su tipo concreto y determinado de conciencia y por tanto de despertar, ¿no? Una vez yo tenga claro que soy la semilla de un naranjo, no tendré ninguna duda. Probablemente ni siquiera necesite consultar a un astrólogo para que me diga que mi propósito de vida es crecer con un naranjo y dar naranjas. El signo de Marte. El signo de Marte para mí es sumamente importante vincularlo con el Sol. El Sol es el ser, Marte es el hacer. Con lo cual son dos realidades que tienen que ir, digamos, muy bien coordinadas, ¿no? De hecho, los 4 pilares de personalidad son importantes que tengan una buena coordinación, ¿no? Pero el coordinar el Sol y Marte es especialmente importante, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que alguien me pregunta, Josep, ¿y tú quién eres?, ¿no? Y yo les digo, no, yo soy pintor, ¿no? Ya, pero tú pintas. No, en realidad yo lo que hago son cartas astrales, ¿no? Entonces ustedes me dirán, ¿cómo dices que eres pintor si no pintas?, ¿no? Para que vean la importancia de asociar, sincronizar adecuadamente el ser con el hacer y por tanto el signo solar con el signo de Marte. Evidentemente puede ser muy simple, puede pasar que el signo solar y el signo de Marte vengan ya coordinados de entrada, con lo cual la tarea será relativamente simple, ¿no? Soy pintor, mi trabajo es pintar, ¿no? Pero a veces puede pasar, como antes les explicaba, con el Sol y la Luna, ¿no? Que el Sol esté situado en un signo que no es muy sincrónico de entrada con el signo de Marte, ¿no? Con lo cual eso nos complica la historia, ¿no? Y por tanto nos puede resultar francamente complicado y difícil
llegar a descubrir cómo debo coordinar ese ser con ese hacer, ¿no? Imagínese un ejemplo concreto, ¿no? Una persona Leo, ¿no? Leo sería el rey, pero esa persona ha recibido una espada que es Marte de Géminis, ¿no? El Marte de Géminis sería una espada de juguete, ¿no? Una espada de pequeñita, de plástico, de madera, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un rey con una espada de juguete, ¿no? Bien, esa es la cuestión, ¿no? De entrada eso nos puede generar impotencia, frustración, porque uno no se maneja bien por la vida, ¿no? No sabe cómo situarse a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Uno tiene que reconocer, darse cuenta que uno no puede devolver la espada, ¿no? No puede decirle al alma, te equivocaste, ¿no? Devuelve esa espada de juguete, que yo quiero una espada real, porque yo soy un rey, ¿no? Bueno, quizás el alma no estaba jugando, ¿no? Sino que lo que pretendía es que ese rey trabajase la humildad, ¿no? Y por tanto aprendiese a manifestarse en la vida con la espada de un niño, ¿no? Y por tanto actuar con inocencia, actuar con simplicidad, ¿no? Fíjense qué curioso, ¿no? Un signo solar como Leo, combinado con un Marte de Géminis, puede representar para la persona algo muy sumamente complejo, cuando en realidad es muy simple, ¿no? Yo soy el rey y actúo de forma inocente, de forma simple, de la misma forma como actuaría un niño, ¿no? Entendiéndome fácilmente con todas las personas, sin hacer diferencias de ningún tipo, ¿no? Con lo cual puedo ser un rey muy accesible, ¿no? Pero para eso la persona deberá darse cuenta y deberá reconocerlo, ¿no? Puede pasar que ese sol de Leo se mire esa espada de juguete y diga, no te quiero, no la quiero, ¿no? Con lo cual entraremos en un problema, ¿no? Porque rechazar a Marte nos va a representar grandes problemas en muchos aspectos de nuestra vida, y en especial en uno que a ustedes les interesa especialmente, que es el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque Marte se encarga de algo tan importante como nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario, ¿no? ¿Se imaginan ustedes una persona mirando su sistema inmunitario y diciéndole no te quiero, ¿no? No quiero que me defiendas, ¿no? Las consecuencias que eso puede llegar a traer, ¿no? Bien, la espada tendrá que convencerte que te estás equivocando, ¿no? Recuerdo una persona que tenía en consulta, tenía curiosamente ese tipo de combinación, el Sol en Leo, Marte en Géminis, ¿no? Y yo le mostré un simple bolígrafo, ¿no? Y le dije, mira, esta es tu espada, de plástico y pequeñita, ¿no? Esa persona me mira y me dice, ahora entiendo por qué mi vida me va tan mal, ¿no? ¿Por qué tengo una vida tan desgraciada, ¿no? Y yo le dije, no, en realidad tu vida te va mal y tu vida es desgraciada porque no has sido capaz de reconocer la importancia de la espada que tu alma te entregó. Y le digo, imagínate por un momento que ese bolígrafo tan simple, tan sencillo, lo ponemos en manos de un periodista. ¿Sigue siendo una espada débil? Ese periodista, con esa pequeñita espada de plástico, puede hacer caer a un jefe de Estado, como ustedes probablemente conocen muchos casos, ¿no? Lo curioso del caso es que esa persona era un gran periodista. De manera que ahí le cayeron las lágrimas porque se dio cuenta que, aunque él había estado usando la espada, nunca la había reconocido, ¿no? De manera que con ese Marte lo único que hay que hacer en todo caso es reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Da igual como sea, tú tendrás que reconocer, ¿no? Fíjense, ¿no? Esa simple espada de plástico, como sería un bolígrafo, puede ser una espada muy poderosa, ¿no? ¿Qué pasaría con ese bolígrafo en manos de un maestro de artes marciales, ¿no? Puede convertirse en la arma más mortífera que nos podemos imaginar, ¿no? Con lo cual, débil. El problema en todo caso es de reconocimiento, de habilidad, de manejo, ¿no? Pero no es el problema el tamaño o las características de esa espada, sino que la persona lo acepte y lo maneje correctamente, ¿no?
Si uno no reconoce la espada, ¿qué puede pasar, ¿no? Bien, tengamos en cuenta, ¿no? Marte es el planeta rojo. Ese color rojo lo asociamos lógicamente con el hierro, ¿no? La nomenclatura del hierro evidentemente la conocen, Fe, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que no reconocen convenientemente su espada, ¿no? Bueno, pues muchas de ellas pierden el Fe, el hierro, ¿no? Es como si nuestro Marte nos dijese, bueno, ¿tú crees que no soy importante? Vamos a abrir los depósitos y vamos a tirar ese elemento que tú necesitas para fabricar tus espadas, ¿no? Con lo cual perdemos el Fe, ¿no? ¿Pero por qué motivo lo perdemos? Pues básicamente porque en realidad no tenemos fe. Esa es la cuestión, ¿no? La persona no tiene fe. Y es esa falta de fe la que hace que pierda el Fe. Yo tengo muchos amigos médicos y siempre les digo, ¿no? Es muy difícil rectificar esa carencia, ¿no? Porque ustedes no pueden rellenar una receta de fe, ¿no? No hay ningún recipiente, ninguna farmacia que sea una pastilla de fe para la persona. Solo así verdaderamente conseguiremos regular convenientemente ese déficit de hierro, ¿no? Con fe. Cuando la persona sea capaz de reconocer y manejar óptimamente ese Marte, ese problema con el hierro va a desaparecer, porque esa persona ya tiene fe. ¿Fe en qué? No estamos hablando, no nos estamos refiriendo a una fe cristiana en Dios, etcétera, ¿no? Nos estamos refiriendo a fe en uno mismo, creer en uno mismo. Esa es la verdadera fe, ¿no? Con lo cual, fíjense, ¿no? Si uno no tiene fe, perderá el fe. Y sin fe no podrá hacer. De manera que ahí vemos la importancia de reconocernos a uno mismo, ese es el Sol, ese es el ser, y reconocer a Marte, porque es a través de él cómo podremos hacer, ¿no? Cuando uno tenga claro eso es cuando habrá solucionado una gran parte de esos problemas de personalidad. Bueno, ¿y qué hace la Luna, ¿no? El signo lunar dentro de ese territorio, ¿no? Bueno, la Luna crea de alguna manera el cobijo, ¿no? De manera que podríamos decir que la Luna se encarga de nutrir y proteger al Sol, para que ese Sol pequeñito, ese pequeño ser humano que acaba de nacer, se vaya desarrollando óptima y convenientemente, de forma segura, equilibrada, sintiéndose de alguna manera apoyado en todo momento y en todo proceso de la vida, y por lo tanto que pueda convertirse en un ser humano adulto sólido, seguro y estable, ¿no? De manera que el signo lunar tiene una finalidad muy importante, ¿no? En el caso de una mujer tendrá una importancia todavía más grande porque la Luna gobierna el género femenino, ¿no? Podríamos decir que en la carta podemos establecer una visión de género, ¿no? El signo solar sería, o el Sol, sería el hombre, la Luna sería la mujer. De manera que tenemos una cierta tendencia, los hombres a cargar más peso sobre el Sol, muchas veces también por educación, de la misma manera que las mujeres tienen una tendencia más natural a cargar más peso sobre el signo lunar, ¿no? Puede pasar que una mujer cargue más peso sobre el Sol y en cambio quizás en ese depósito vacío que decíamos, aún y siendo mujer, no le ponga nada de pintura del signo lunar, ¿no? Sí, claro que puede pasar, ¿no? El problema es que la Luna se va a quejar, ¿no? La Luna va a darle a entender a esa mujer que uno no está equilibrando convenientemente su personalidad, ¿no? ¿Cómo se queja la Luna, no? Bueno, la Luna gobierna pecho, útero, ovarios, matriz, estación, menstruación, etcétera, ¿no? Con lo cual no creo que haga falta que les explique a ustedes todos esos estados de enfermedad, patológicos, etcétera, vinculados con el ámbito femenino, ¿no?
Muchas veces en realidad no es más que la luna que está gritando, ¿no? Que está mandando un mensaje muy claro a esa mujer: por favor, reconóceme, identifícate conmigo, ¿no? Porque yo soy una base muy importante en tu propio ser, ¿no? Con lo cual, fijémonos, el sol vendrá nutrido por la luna y ahí crecerá con seguridad. Tendremos una personalidad externa que vamos a mostrar exteriormente con seguridad, que es, la que nuestra alma ya ha elegido. Tendremos una herramienta que, aunque al principio desde la inseguridad la entendemos como una espada de lucha, deberemos entender que Marte en realidad es la fuerza del ser, ¿no? Con lo cual uno no tiene que luchar, solo tiene que esforzarse, ¿no? Si uno consigue combinar convenientemente los 4 pilares de la personalidad, aprenderá algo sumamente importante, que es vivir, en realidad, la vida, ¿no? Algo que parece claro y evidente, meridiano, ¿no? ¿Qué nos da a entender, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Cuál es, algún día me dirás, el propósito más importante en mi vida, ¿no? Yo les digo, si quieres te lo digo ahora, ¿no? Porque uno de los primeros propósitos que te da a entender tu alma es que entiendas que la vida se te ha entregado para vivirla. Hasta que no seas capaz de entender eso, es difícil que puedas llegar a comprender qué es lo que tienes que hacer con esta vida, ¿no? De manera que primero debo reconocer quién soy y luego debo aprender a vivir, algo que parece muy simple. Pero si uno analiza, en realidad lo que hacemos los seres humanos en realidad es sobrevivir, ¿no? Que ese es el plan más complejo en el que nos sitúa el Sol en superficie y por tanto el ego. Lo que hacemos es sobrevivir, ¿no? Eso es lo que provoca que el ser humano, a nivel mental y emocional, lo que haga es un feedback entre el pasado más horrible y el futuro más incierto. ¿Qué es lo que nos saltamos en ese proceso? Pues lo único que podemos vivir, que es el presente. Y el presente es un microsegundo, es ese instante, ¿no? ¿Qué necesitamos en realidad, ¿no? Ahí está la luna, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas en realidad? ¿Cuáles son las necesidades de un ser humano, ¿no? Eso es lo que nos da a entender la luna. ¿Qué necesitas para sentirte seguro y poder vivir con tu propio sol? Bueno, la pregunta se la podría hacer a ustedes como profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en realidad un niño recién nacido? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿A quién miramos? Rápidamente a la luna. Ella nos dará la respuesta. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un ser humano recién nacido? 1. Cobijo. Eso es lo que nos da la luna, nuestro cobijo. ¿Y cuál es el cobijo de un ser humano recién nacido? El abrazo materno. Eso es lo único que necesita un niño recién nacido. Sentirse en brazos de su madre, en contacto piel a piel. Ese es su mejor cobijo. 2. Nutrición. La luna gobierna el estómago. La luna nutre. La luna nos da a entender cuáles son nuestras necesidades nutritivas, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades nutritivas de un bebé recién nacido? La leche materna. No necesita más, ¿no? Y 3. ¿Cuál es la tercera necesidad de un bebé recién nacido? Amor. No necesita más. Cobijo, nutrición y amor. Esas son las 3 únicas necesidades de un bebé recién nacido. Y eso es lo que nos aporta la luna, mamá. La pregunta sería, ¿cuáles son las necesidades de un ser humano adulto? ¿Podrían preguntárselo cada uno de ustedes? ¿Qué necesitamos en realidad para vivir? ¿Un cobijo? ¿Eso significa una mansión? No. Un lugar donde cobijarse. No hace falta que sea un castillo, ¿no? Nutrición, pero nutrición para vivir, ¿no? No nutrición para sobrevivir, ¿no? Fijaros lo que hacemos, ¿no? Si nos miramos a la industria alimentaria,
está directamente focalizada a alimentar para sobrevivir, ¿no? Cuando uno en realidad se está comiendo 2 hamburguesas, lo que hace es comer para sobrevivir, no se alimenta para vivir, ¿no? Con lo cual la luna nos da a entender, necesitas nutrirte con vida. Eso significa alimentos que nos den vida, no alimentos que nos faciliten la muerte, ¿no? Alimentarte convenientemente, la nutrición, el alimento, la comida sana y tercero, amor. Esas son las 3 únicas necesidades de un ser humano adulto: cobijo, nutrición y amor. Las 3 necesidades de un bebé recién nacido. Qué fácil que resulta vivir y qué complicado que lo hacemos cuando pretendemos sobrevivir. ¿Qué es lo que nos garantiza o qué necesitamos para garantizar nuestra supervivencia? Miren hacia el futuro, el mañana, 20, 30, 40, 50 años de vida. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de tengo suficiente para asegurar mi supervivencia? Es insaciable. La supervivencia es insaciable, lo necesito todo. Eso es lo que hace que un ser humano, aun y siendo la persona más rica del mundo, siga ambicionando posesión y poder, porque en realidad vive instalada en la supervivencia. ¿Qué necesita uno para vivir? Un microsegundo. La ropa que llevo puesta, los alimentos que ya he comido y que hacen que hoy, en este momento, tenga la energía suficiente para estarles dando esta clase, ¿no? Fijaros qué poco necesitamos para vivir, ¿no? Seguramente ni el mejor cardiólogo del mundo puede garantizarles que dentro de 1 hora su corazón siga latiendo. Y nos preocupamos por lo que puede llegar a pasarnos dentro de 10, 20, 30 años. En realidad, esa es la lección más importante. La vida se nos entrega para vivirla, ¿no? Y la vida es un microsegundo. Y para vivir un microsegundo solo necesitamos nuestra luna. Eso significa cobijo, nutrición y amor. Esas son las 3 únicas necesidades para vivir un microsegundo. ¿Qué necesitamos para asegurar nuestra vida de 20, 30, 40, 50 años de un futuro incierto que no conocemos? Es insaciable. No hay un final. Por mucho que tengamos, siempre viviremos con miedo. Bueno, ahí vemos la importancia de conocer esos 4 pilares de la personalidad: el signo ascendente, el signo lunar, el signo solar y el signo de Marte, ¿no? Podríamos poner muchísimos ejemplos para entender la importancia de lo que representa, ¿no? Algo tan simple como ir a buscar un trabajo, ¿no? Uno pretende dar una determinada imagen, con lo cual se va a vestir según un determinado ascendente, ¿no? Cuando uno se sienta en la mesa del encargado de asuntos de personal de esa empresa, uno no es ni consciente y no solo ha mostrado esa imagen ascendente, sino que lo que uno ha hecho sin darse cuenta es poner encima de la mesa su propio Marte. Con lo cual, por poco inteligente que sea ese encargado de recursos humanos de esa empresa, ya sabe si le conviene contratarnos y en qué lugar de la estructura piramidal y jerárquica de la empresa debe colocarnos, ¿no? Hay que tener presente que hay hoy en día muchas empresas que utilizan la astrología como herramienta de selección de personal, ¿no? Algo que no es muy conocido, ¿no? De hecho, es algo que yo he hecho en algunos momentos. Hay empresas, sobre todo en cargos sumamente importantes, que te piden una selección partiendo de la base astrológica de esa persona, ¿no? Para que se adapte lo más conveniente posible a la realidad de lo que espera esa empresa, ¿no? No somos conscientes de lo que hacemos
cuando damos la información de la fecha de nacimiento, ¿no? Sí, probablemente, como no ponemos la hora, en la empresa no conocerán nuestro ascendente, ¿no? Pero solo con esa fecha ya se puede extraer una gran cantidad de información. Si encima se dedican a consultar luego a nuestro Facebook, pues lógicamente la acabarán de completar, ¿no? Bueno, hagamos algunos ejemplos de esos 4 pilares para que ustedes puedan entender lo que eso representa, ¿no? Imaginemos una persona con el ascendente Leo, una persona con su signo solar Virgo, una persona que nació con la luna en Géminis y con Marte en Capricornio. Signo ascendente Leo, signo solar Virgo, signo lunar Géminis, signo Marte Capricornio. Ahí tenemos 4 pilares de la personalidad, ¿no? Yo a la persona, cuando tengo los 4 pilares, lo que le hago es una caricatura, ¿no? Un poco para darle un poco de humor a ese tipo de combinación, ¿no? Con lo cual le podemos explicar que esa persona que es de signo Virgo, en realidad no es más que el vasallo, ¿no? Pequeñito, pobre, humilde, seguramente con grandes imperfecciones, pero ese vasallo humilde, pequeñito y con muchas imperfecciones, resulta que va vestido de rey, ¿no? Ahí tenemos el ascendente Leo, ¿no? Su corazón, su sentimiento, su forma de sentir es la de un niño, ¿no? Porque ahí tenemos la luna en Géminis, ¿no? Es inocente, ¿no? Pero es que además ese vasallo que va vestido de rey y que tiene el corazón de un niño, va por la vida con una espada de Capricornio que no es más que una espada imperfecta, ¿no? Una espada rota, sin filo, oxidada, etcétera, ¿no? Se pueden imaginar la cara que le queda a la persona cuando le explicas este tipo de combinación, ¿no? Signo ascendente Leo, signo Virgo, la luna en Géminis, Marte en Capricornio, ¿no? Pero vamos a darle una imagen correcta, ¿no? Esa persona Virgo es una persona honesta, humilde, honrada, va a mostrarse ante la vida con un porte de nobleza, va a ser una persona grande, noble, pero siempre humilde, respetuosa, siempre considerada hacia los demás, ¿no? Con esa capacidad de conectar emocionalmente con todo el mundo, ¿no? Da igual de dónde venga la persona, cómo sea, qué características tenga, ¿no? Probablemente con una gran afinidad, como no, hacia los más pequeños, los niños, ¿no? De ahí esa luna de Géminis, ¿no? Y ese Marte en Capricornio hará que la persona sea impecable. Eso es lo que hace el Marte en Capricornio. Hacer todo lo que la persona hace es impecable, perfecto, no tiene tacha, ¿no? La cuestión es que, como yo siempre digo, que el signo Capricornio es el signo de la paradoja, ¿no? Porque cuando la persona se mira esa espada de Capricornio, ¿qué es lo que está viendo? Lo que les explicaba, una espada imperfecta, sin filo, oxidada, sin punta. Pero en realidad, ¿qué vemos las personas desde fuera cuando vemos a alguien con una espada de Capricornio? Vemos una espada impecable, una espada de acero, grande, maravillosa, capaz de hacer todo con un detalle y una perfección maravillosa e impecable, ¿no? De manera que, fíjense qué curioso, ¿qué es lo que va a provocar eso, ¿no? Pues que esa persona, no importa el éxito que tenga en la vida, nunca se lo va a creer, ¿no? De manera que el alma ha elegido un tipo de estructura en el que, sin lugar a dudas, esa persona está destinada a tener éxito, ¿no? Pero siempre lo vivirá con un grado sumo de humildad, porque ese tipo de combinación no va a permitir de ninguna manera que la persona le crezca el ego, ¿no? Y se lo acabe creyendo, ¿no? Probablemente eso es lo que pretendía el alma de esa persona
cuando eligió ese tipo de combinación. Ten éxito, pero no orgullo, no te lo acabes creyendo, ¿no? Claro, si la persona no entiende ese tipo de características y no aprende a reconocerlas y a manejarlas óptima y adecuadamente, lo que tendremos es una persona que tiene una tendencia a autosabotearse. De manera que ella misma evita esas circunstancias de la vida que pueden aportarle éxito, ¿no? O quizás desarrolla aquello que yo he denominado como el síndrome del fraude, ¿no? Esa persona que no importa el nivel de éxito que tenga en la vida, que nunca se lo acaba de creer, ¿no? Yo he atendido a personas muy famosas, ¿no? Y personas con ese tipo de características, ¿no? Y es curioso ver esa persona que a lo mejor es capaz de llenar un estadio con 120.000 personas. Cuando baja del estadio, si te conoce a nivel personal, te pregunta o te dice: Josep, tengo una pregunta para hacerte y espero que seas sincero conmigo, ¿no? ¿Tú crees de verdad que a la gente le interesa lo que hago, ¿no? ¿Me lo preguntas en serio? 120.000 personas han pagado religiosamente para venirte a escuchar, te han aplaudido durante 20 minutos, has repetido 8 o 9 veces en el escenario y me preguntas de verdad si a la gente le interesa lo que haces, ¿no? Y esa persona con ese Marte de Capricornio te dice: ya, pero fíjate, el do sostenido de la tercera estrofa de la cuarta canción ha sido imperdonable, ¿no? Ya, pero las personas que estaban allá afuera son tus fans, te admiran. No son catedráticos del conservatorio de música que han venido a examinarte, ¿no? Y encima, ¿dónde estaba el error, ¿no? Solo tú sabías cómo debía ser ese do sostenido, ¿no? Entonces, fijémonos lo que puede provocar ese tipo de combinación, ¿no? Entonces yo a esa persona le dije: ¿cuántas personas necesitas que te aplaudan para creerte que de verdad eres bueno y lo haces bien? Tú me dices el número: 1.000, 1.000.000, 2.000.000, 700.000.000, 1.000.000.000 de personas. ¿Qué cantidad de personas necesitas que te aplaudan para creerte que lo haces bien y eres bueno, ¿no? Bueno, te lo digo yo, solo necesitas una. ¿De qué te sirve que 1.000.000 de personas te aplaudan si tú no te lo vas a creer, ¿no? Con lo cual, ese es el gran trabajo de ese tipo de combinaciones, ¿no? Personas que tienen que aprender a aplaudirse a sí mismos, ¿no? Yo les digo: no te dé miedo. Tu alma no va a permitir que te crezcas en orgullo, ¿no? Con lo cual, no hay problema. Cuando alguien te pregunte, verbalízalo: es que soy muy bueno, es que lo hago muy bien, ¿no? En realidad no lo estás diciendo para la otra persona, te lo dices para ti. Eres tú quien en realidad tienes que creerte que eres bueno y lo haces bien, ¿no? Así es como vas a empezar a aprender a vincular correctamente esos 4 pilares que de entrada, desde tu punto de vista, eran un problema y estaban en desequilibrio, ¿no? Lógicamente, si la persona no los maneja adecuadamente, eso puede llegar a provocar toda una serie de trastornos que pueden manifestarse a nivel físico, ¿no? Y ahí es donde, lógicamente, aparecen, como no, las esencias florales, ¿no? Yo siempre entendí durante años, cuando hacía lecturas de carta, cuando todavía no conocía el trabajo de las esencias florales, ¿no? Hacía una lectura de carta, la persona quedaba quizás muy impresionada, ¿no? Y me decía: sí, pero tengo miedo, no me atrevo, no confío en mí, me falta autoestima, no sé cómo conseguir eso, aunque sí lo reconozco, ¿no? Y pensé que bueno sería tener un mágico elixir capaz de poder cambiar todo eso, todos esos estados emocionales en desequilibrio, de manera que esa persona pudiese cumplir óptimamente y más fácilmente su propósito de vida, ¿no? Eso es lo que encontré en la terapia floral, ¿no? Y fue descubrirla, y ahí empecé a ver lógicamente todos los enlaces de signos y esencias florales, ¿no? Si uno actúa anticipadamente
ayudando a la persona a rectificar todos esos estados a nivel floral desde un punto de vista astrológico, es como podemos actuar preventivamente y evitar que quizás esa persona, con esa combinación que es impecable y maravillosa, no acabe desarrollando un tipo de enfermedad, ¿no? Que probablemente, teniendo en cuenta en este caso una persona de signo Virgo, esa enfermedad se dirija al sistema digestivo, ¿no? Con lo cual la persona pueda empezar a tener trastornos, diarreas, faltas de asimilación, dificultades de nutrición, alergias, etc., ¿no? Bueno, en el fondo esa persona tiene que aprender a manejar correctamente su signo solar Virgo, ¿no? Si no, pueden empezar a aparecer todo ese tipo de trastornos físicos, ¿no? Bueno, vamos a otra combinación. Podemos hacer algunas para que vean cómo podemos manejar ese tipo de estructura de los 4 pilares de la personalidad, ¿no? Una persona con ascendente Capricornio, el signo Acuario, la Luna en Cáncer y Marte en Leo, ¿no? Algunos probablemente ya los van a reconocer, ¿no? Una persona Acuario, ¿no? Con lo cual podríamos pensar en una persona rebelde, una persona hippie, ¿no? Ese es el Acuario, ¿no? La persona hippie, rebelde, innovadora, vanguardista, etc., ¿no? Curiosamente, su alma ha elegido un ascendente Capricornio, ¿no? Y Capricornio es un signo sumamente conservador, ¿no? Con lo cual, imagínese, ¿no? Una persona que es hippie, pero curiosamente viste de forma clásica, tradicional, conservadora, etc., ¿no? La Luna en Cáncer, ¿no? Con lo cual tiene el grado más elevado de emocionalidad, ¿no? La Luna gobierna el signo de Cáncer, ¿no? Cuando hablamos de gobiernos o regencias tenemos que tener en cuenta la afinidad, ¿no? Podríamos entender cada uno de los 12 signos zodiacales, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, etc., como 12 territorios, 12 reinos, ¿no? Cada uno de esos 12 reinos tiene un señor, el noble, el rey, ¿no? Ese rey y señor es el que tiene, lógicamente, la mayor afinidad con ese territorio, ¿no? Con lo cual, cuando el rey está en casa, se manifiesta con toda naturalidad, ¿no? Y puede expresarse con todo su esplendor, con todas sus características, ¿no? Sin necesidad de esconder absolutamente nada o de disfrazarse de ninguna forma, ¿no? El rey puede ser abiertamente como es en su propio territorio, ¿no? Entonces, cada uno de los 12 signos tiene un planeta asignado que técnicamente lo denominamos como planeta regente o el planeta que gobierna ese signo. Ese es el planeta que tiene mayor afinidad. Cuando ese planeta se encuentra en su signo es cuando tiene toda la exuberancia, ¿no? Con lo cual, hablar de la Luna en Cáncer, ¿no? Es como tener la Luna en casa, ¿no? De manera que si entendemos que la Luna es sentimiento, ternura, emocionalidad, etc., estamos en un territorio de ternura, ¿no? Con lo cual esa Luna de Cáncer puede mostrar toda su natural emocionalidad, ¿no? Y el Marte en Leo, ya conocimos el signo en el ejemplo anterior, en este caso el rey estaría situado en la espada, ¿no? Con lo cual tenemos una persona con una vestidura clásica, ortodoxa, imperfecta, porque ese es Capricornio, pero va por la vida con una espada real, ¿no? Interiormente es una persona innovadora y rebelde, ¿no? Es un hippie, ¿no? Y tiene el sentimiento de la mujer más tierna, ¿no? Ahora imagínense eso encima en la carta de un hombre, ¿no? Un hombre Acuario con la Luna en Cáncer, una Luna sumamente femenina en la estructura de personalidad de un hombre, ¿no?
Fíjense qué complicación, ¿no? El Acuario es innovador y vanguardista, Capricornio es más bien retrógrado, hacia atrás y conservador, ¿no? Acuario necesita sentirse libre, es lo más importante, ¿no? Su base principal es la no dependencia. Curiosamente, Capricornio tiene pánico a la soledad, ¿no? Cáncer es el signo del apego, Acuario es el signo del desapego. Capricornio es frío y distante, Cáncer es sumamente emotivo y tierno, ¿no? Con lo cual eso provocaría que vemos a esa persona con ese ascendente Capricornio y nos da la sensación de distancia, de seriedad, de frialdad, ¿no? De una persona a la que nos cuesta mucho acercarnos, ¿no? Casi nos da el dedo a distancia, ¿no? Pero curiosamente, a medida que vamos conociendo más próximamente a esa persona, vemos ahí un mar de emociones, ¿no? Sería como la primera vez que vemos a esa persona, vemos el muro de la presa de Asuán, ¿no? Alto y frío, en el sentido de todo lo que es la piedra de ese muro, de esa presa, ¿no? La luna de Cáncer, lógicamente, es toda el agua que está en la presa de Asuán, ¿no? Pero no la veremos a no ser que traspasemos el muro de ese ascendente de Capricornio, ¿no? De nuevo lo mismo, ¿no? Que vemos una persona Acuario, por tanto sería como un visionario, ¿no? La persona que tiene la capacidad de adelantarse a nivel, como podría ser, por ejemplo, un inventor, ¿no? Un visionario, la persona que tiene la capacidad de ver más allá de la realidad del presente del hoy, ¿no? Pero el ascendente Capricornio le permite darle una base práctica a esa proyección que la persona hace hacia el futuro, siempre pensando, lógicamente, en las necesidades de todas las personas, ¿no? De ahí su luna en Cáncer, ¿no? Y evidentemente todos sus actos serán reales, ¿no? Y por tanto todas sus acciones tendrán una gran exuberancia, ¿no? De entrada, esa persona, si no entiende la estructura de esos 4 signos, puede ser sumamente complicado, ¿no? Es el quiero y no puedo, ¿no? Una parte de mí necesita sentirse sola. Estoy bien, en libertad, ¿no? Esa es Acuario, ¿no? Sí necesito contacto con personas, pero no necesito crear apegos emocionales, ¿no? Pero por otro lado, hay una parte en mí que necesita tener una familia, unos hijos, un entorno sólido, seguro y estable a nivel afectivo, ¿no? Con lo cual, cuando estoy en familia, probablemente esa es la luna de Cáncer, probablemente añoro el sentirme libre y poder manejarme sin depender de nadie, ¿no? Cuando estoy libre, de alguna manera añoro el poder estar con mi propia familia, ¿no? Por eso es un poco el quiero y no puedo de esa combinación, ¿no? La persona con ese ascendente Capricornio, ¿qué le pasará, no? Bueno, fijaros que lleva la espada real, ¿no? Con lo cual, probablemente esa persona no tiene el más mínimo interés de asumir cargos de responsabilidad en la vida, ¿no? Entonces nos encontramos en que esa persona entra en una empresa, quizás con el único propósito de ser el empaquetador, trabajar en el almacén, ¿no? Y resulta que a los 15 días de estar trabajando en esa empresa ya le están ofreciendo un cargo directivo, ¿no? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué esa proyección tan rápida, ¿no? Bueno, pues lógicamente porque esa persona va con una espada real, ¿no? Eso va a provocar que no importa lo que haga la persona, desde fuera, cuando se le reconozca la espada, siempre se le exija muchísimo más, ¿no? El grado de exigencia será mucho más elevado del que la persona pretende, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a provocar? Pues lógicamente miedo, inseguridad, ansiedad, angustia y probablemente muchas veces ganas de salir corriendo, ¿no?
Si la persona entiende las características de cada uno de esos 4 pilares, podrá encontrar la forma de poder combinarlo convenientemente, entender el por qué pasa lo que pasa y ser capaz de manejarlo de una forma totalmente equilibrada, ¿no? Y que su vida no sea un caos, ¿no? Porque nos podemos encontrar que esa persona con esa combinación acepte, por ejemplo, un contrato fijo en una empresa, ¿no? Para su Acuario, eso es como ponerse una soga en la garganta, ¿no? Con lo cual has firmado un contrato, quien lo firmó indudablemente fue Capricornio, Cáncer y Leo. A partir de ese momento Acuario hará todo lo posible para romper ese contrato, ¿no? Con lo cual, por eso les decía que esa es un tipo de combinación en el que la persona, sin ser consciente, se está autosaboteando constantemente, ¿no? Establezco una relación afectiva, ahí la luna de Capricornio, ¿no? El sol de Acuario, una vez establecida la relación afectiva, hace todo lo posible por romperla, ¿no? Bueno, es que quizás no entendiste, ¿no? Que deberías establecer una relación sólida, segura y estable, pero basada en un componente sumamente importante que es la libertad. Ese es el signo de Acuario. Bueno, hemos visto ya los 4 pilares con algunos de esos ejemplos. Lógicamente, en mi curso yo extiendo esta información enormemente, ¿no? Solo hay que tener presente que la base de lo que es el trabajo astrológico en profundidad son 10 fines de semana de 12 horas cada uno, ¿no? Con lo cual es mucho temario desarrollar, sintetizarlo en tan poco tiempo, a veces es complicado para que se puedan llevar el máximo de información, más todo aquello que Pablo lógicamente les va a complementar, ¿no? Bueno, para mí, como terapeuta, como homeópata, les diría que, indudablemente, yo les diría que la astrología y por tanto la carta acaba siendo una herramienta casi necesaria desde mi punto de vista, ¿no? Uno piensa en lo que es hacer una anamnesis a una persona que uno no ha visto en su vida, no conoce de nada. Probablemente dentro de lo que sería una anamnesis dentro de un territorio médico, uno pueda centrarse sobre todo y especialmente en lo que es las patologías vividas a nivel personal, familiar, etcétera, ¿no? Pero si esa anamnesis la queremos ampliar a temas mentales, a temas emocionales, incluso a veces a cuestiones de carácter espiritual, ¿no? Ahí la cosa se complica, ¿no? Y ese es un territorio sumamente importante para hacer un trabajo más holístico, ¿no? Hablamos de toda la estructura mental, emocional, física y espiritual, ¿no? Una anamnesis que cubra esos territorios y por tanto que dé una base completamente sincronizada desde un punto de vista holístico puede ser muy complicado, ¿no? Tener que preguntar sin un historial previo, ¿no? Eso es lo que nos hace de alguna manera la carta, simplificar de forma sumamente importante todo ese proceso. Por eso para mí, yo la verdad que ahora ya no sé si sería capaz de hacer una consulta de terapia como homeópata o como terapeuta floral sin tener a mano la carta astral de la persona, ¿no? Con lo cual, yo cuando atiendo a una persona a nivel terapéutico, lo primero que le pregunto, aparte de su nombre y apellidos, es su fecha, hora y lugar de nacimiento, ¿no? Y ahí es donde voy a levantar la imagen de la carta astral que tendré en la pantalla del ordenador siempre a vista, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece la carta dentro del plano terapéutico, ¿no? Evidentemente una cantidad de información enorme, a veces incluso tanta que
que no es tan fácil de poderla manejar, ¿no? Pero para mí lo importante es cómo simplifica todo el proceso de esa, digámosle, anamnesis holística, ¿no? Porque la carta te da una base en el sentido de qué preguntarle a la persona, ¿no? De hecho, muchas veces tú ya sabes lo que hay a nivel de desequilibrio mental, emocional y a veces espiritual solo mirando la carta, ¿no? Lo que haces en todo caso a la hora de preguntar a la persona es conducir esa entrevista. A través de la carta puedes extraer información que quizás la persona nunca te explicaría, ¿no? Y solo tienes que confirmar, ¿no? A veces hay personas que ni siquiera se acuerdan de que su nacimiento, su parto fue traumático, ¿no? O que hubo un parto prenatal, ¿no? Entonces, cuando uno ve la carta y lo reconoce, ahí aparece la pregunta, ¿no? Ahí en tu historia personal reconoces el haber vivido alguna experiencia traumática, ¿no? Bueno, tú ya sabes que sí, porque eso es lo que viste en tu carta. En su carta, en realidad, lo que haces es darle pie a que esa persona busque en su historia personal esa información y te la acabe confirmando, ¿no? Yo he tenido psicólogos en mis cursos, ¿no? Que ellos mismos te explican, ¿no? La astrología debería estar en la universidad, ¿no? Porque ellos te dicen, como psicólogo, he necesitado un año de tratamiento con ese paciente para hacerme una idea de cuáles son sus problemáticas de personalidad para poder ayudarlo. Un año, ¿no? A partir de ese año podemos empezar a trabajar en profundidad para ir rectificando todos esos desequilibrios, patologías, etcétera, ¿no? Bueno, esos psicólogos me decían, teniendo la carta a mano en consulta, nos saltamos este año. Con lo cual, esa información que necesitaría un año de visita casi semanal con ese paciente para llegar a recopilar todos esos datos, lo he hecho solo con un vistazo de su carta natal, ¿no? Con lo cual ya desde el primer día puedo empezar el tratamiento, ¿no? No necesito hacerme la idea porque ya la tengo, ¿no? Con lo cual, fíjense la importancia de poder disponer de una carta astral en el ámbito de consulta, ¿no? Cuando se trata de patologías concretas, hay que tener en cuenta cada signo corresponde con una zona del cuerpo, ¿no? De la cabeza a los pies, Aries es la cabeza, Piscis la planta de los pies, ¿no? Con lo cual vamos bajando por signos, ¿no? Y cada planeta gobierna un órgano, una víscera y también los líquidos, las diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Con lo cual muchas veces a través del análisis de la carta podemos ver y entender por qué motivo esa persona que acude a nuestra consulta tiene este tipo de patología y no otra, ¿no? E incluso cómo poder ayudarla de forma más eficaz. Y a veces incluso podemos llegar a ver el tiempo que podemos disponer, ¿no? Yo me he encontrado con casos graves como podrían ser cánceres de estadios muy avanzados, ¿no? Y a través de los movimientos planetarios en la carta de esa persona puedes prever el tiempo que dispones para poder, si cabe, revertir ese proceso de salud y que esa persona recupere quizás la salud total, ¿no? Y fíjense la importancia que eso supone, ¿no? Tengo 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Si no consigo revertirle, dentro de 5, 10, 4, 2, los años que sea, ese tránsito de Plutón puede perfectamente coincidir con el proceso de traspaso, ¿no? Yo sé que es fácil preguntarse ahí, ¿no? El hecho de si la muerte puede llegar a preverse o puede llegar a verse, ¿no? En una lectura de carta, ¿no? Y ese es un tema que lo voy a dejar en el aire porque
es un tema muy complejo de analizar, ¿no? Pero sí es cierto que en el caso de enfermedades graves o de personas enfermas gravemente, en la carta podemos llegar a ver el tiempo que disponemos de trabajo para poder ayudar a esa persona a revertir ese proceso, ¿no? La carta nos da a entender cómo poder trabajarlo, ¿no? Incluso de dónde viene ese estado de desequilibrio, ¿no? Es una cuestión puramente física. El origen de ese desequilibrio es mental, emocional, es una elección del alma, porque hay que entender que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que esa enfermedad sea el mecanismo que hará que esa persona rectifique, se dé cuenta que tiene que cambiar toda una serie de aspectos de su vida y que eso es lo que le enseña la enfermedad y a través de ella, a través de esos cambios recuperará su estado de salud, que el que tu alma haya elegido que tú pases por una experiencia tan dura como sea un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el alma espera que a través de esa vivencia, de ese cáncer, tú aprendas a vivir, ¿no? Seas capaz de rectificar y dejar de sobrevivir, ¿no? Evidentemente no es lo mismo atender el cáncer que proviene probablemente de un error, para decirlo de alguna forma, de un desequilibrio mental o emocional, o incluso de una problemática puramente física, que ese cáncer que es una lección y por tanto una oportunidad, ¿no? Eso es posible ver en una carta si esa enfermedad tiene un origen u otro, por supuesto que sí, ¿no? Siempre habrá casos más simples o casos más complejos, pero eso nos facilita sumamente el trabajo y el tratamiento, ¿no? También para mí es sumamente importante el poder anticiparte, ¿no? Yo me he encontrado con personas que he atendido en consulta como homeópata, que acuden a ti por un leve desequilibrio de una problemática quizás puramente mental, y a través de ver toda una serie de tránsitos planetarios en su carta, darte cuenta de una alta probabilidad de que esa persona en un tiempo determinado acabe desarrollando una grave enfermedad, ¿no? ¿Qué te permite eso? Pues lógicamente actuar preventivamente. De manera que quizás esa persona que ha acudido a consulta por una serie de dolores de cabeza persistentes, sin ser muy consciente de ello, quizás acaba saliendo de mi consulta con un tratamiento preventivo de cáncer, ¿no? Porque no es necesario advertirle a la persona y estimular miedos, ¿no? Eso es lo que hará que podamos actuar de forma anticipada y así quizás evitar males mayores. Bueno, y ya para finalizar esta clase de hoy, que espero que les haya sido amena e interesante, vamos a asociarle un poco de esencias florales, ¿no? En realidad todos conocen, o Pablo les explicará, que Bach partió de la idea de crear un sistema con 12 esencias florales, aunque al final acabaron siendo 38 al complementar todo el sistema, ¿no? 12 como 12 signos, ¿no? Con lo cual es fácil entender esa correlación. Cada esencia floral corresponde a un signo zodiacal, ¿no? Bach de alguna manera en alguno de sus escritos plantea esa realidad, ¿no? De hecho él dice, si no recuerdo mal, cada uno de las 12 esencias florales corresponde a cada uno de los signos lunares, ¿no? Aunque yo no lo encajaría tanto en el signo lunar, sino prefiero más plantearlo desde los 12 signos en general, con independencia de si se trata del sol, de la luna, del ascendente, ¿no? Porque en el fondo todo es posible.
en el sentido de necesidad de rectificar, ¿no? Una persona con una luna en Aries, lógicamente puede entrar en un problema de impatience, ¿no? De impaciencia y por tanto de necesidad de rectificación, ¿no? Pero esa misma problemática también la tendrá una persona con un Sol en Aries, o alguien con un ascendente Aries, o con un Marte en Aries, ¿no? Con lo cual, cuando me planteé el hecho de establecer la relación entre los 12 signos y las 12 esencias florales, puse como punto de partida el hecho de que esa relación fuese válida para cualquier planeta, no solo para el signo lunar, ¿no? Porque entiendo que, como los explicaba, que la personalidad es un conjunto de subpersonalidades, con lo cual no vamos a tratar solo a la luna, ¿no? Esa relación que probablemente Pablo les aportará, ¿no? Hay toda una serie de relaciones por ahí que corren, ¿no? Hay que tener en cuenta que lamentablemente muchas de esas relaciones se han establecido solo conociendo una rama, ¿no? Imagínense un terapeuta floral o una persona que tiene conocimientos de terapia floral pero no de astrología y pretende establecer esa correlación. O una persona que sabe de astrología pero no sabe de flores, ¿no? Eso es lo que ha hecho o ha provocado que hayan lo que llamamos relaciones poco afortunadas, ¿no? Porque han sido establecidas por personas que solo conocían una de las dos ramas, ¿no? Yo me siento muy afortunado de ser un conocedor de ambas ramas, ¿no? No voy a decir en absoluto que la relación con la que yo trabajo sea única, ¿no? Ahí cada uno tiene que ver. Yo les presento la relación con la que yo trabajo, ¿no? Y la que a mí me da resultados, ¿no? Ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le resulta mejor, ¿no? Yo conozco muy bien a los signos, conozco muy bien las esencias florales, con lo cual a la hora de establecer ese tipo de relación, ¿qué es lo que tuve en cuenta, ¿no? Que la esencia floral de alguna manera rectificase lo que serían desequilibrios reales que podemos encontrar en cada uno de esos 12 signos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar Gentian a Tauro, ¿no? Tauro es un signo que es el signo más persistente, el más tozudo de todo el zodiaco, ¿no? Con lo cual el desánimo no está en Tauro, ¿no? Entonces no tiene sentido darle Gentian a Tauro, ¿no? En cambio, Tauro es un signo que difícilmente reconoce lo que hay dentro de sí, ¿no? De ahí bueno, si lo que está bien, no lo vamos a cambiar, ¿no? La cuestión es si verdaderamente está bien, ¿no? Y ahí es donde vemos una falsa realidad externa, que eso es lo que nos aporta el agrimony, ¿no? En todo caso, en la siguiente clase, si conviene, lo hablaremos con Pablo, trabajar en mayor profundidad cada uno de esos 12 signos con las relaciones de las esencias florales, ¿no? Pero ahora, como no, para hacer un apunte, ¿no? Entonces, Aries Impatiens, Tauro Agrimony, Géminis Cerato, Cáncer Chicory, Leo Gentian, Virgo Centauri, Libra Scleranthus, Escorpio Rock Rose, Sagitario Water Violet, Capricornio Mimulus, Acuario Verben y Piscis Clematis, ¿no? Esa es la relación con la que yo trabajo habitualmente, ¿no? Pero yo recomiendo a mis alumnos no actuar de forma mecanicista, ¿no? No se trata de que a una persona que tenga la luna, el sol en Aries, necesariamente le tenga que dar impatience, ¿no? Tenemos que valorar un poco la situación, ¿no? Si el estado está positivado, ¿para qué dar la esencia, ¿no? Entonces, en todo caso, tenemos que valorar, ¿no? No actuar de forma mecánica, ¿no? Si partimos de la idea de lo que hemos explicado, los 4 pilares y los 4 signos, eso nos puede llevar, como no, a pensar en una fórmula de 4 esencias florales, ¿no? ¿Qué pasaría
Si a una persona le doy su esencia floral correspondiente al signo ascendente, al signo solar, al signo lunar y al signo de Marte, ¿no? Bueno, yo les reto a que lo prueben y verán, ¿no? El efecto es sorprendente, ¿no? Yo recuerdo en un taller en el que Pablo Noriega estaba presente, si no recuerdo mal era el primer taller que dimos de los cuatricalvos, ¿no? La participación de Ricardo Orozco, Pablo Noriega, Jordi Cañellas y yo, en la que dimos la visión, las 4 miradas integradoras, ¿no? Recuerdo que al explicar esa correlación y los 4 pilares, un alumno que estaba presente en el curso se quedó muy enganchado con ese tema y nos vimos en la siguiente sesión, en el siguiente taller, en el segundo taller que planteamos de las 4 miradas integradoras, ¿no? Ese alumno se acercó a mí y me dijo, mira, en el primer taller que diste, se me ocurrió hacer una prueba, ¿no? En mi familia somos muy tradicionales y siempre nos hemos sentado en la mesa a comer, cada uno en su lugar, de toda la vida, ¿no? Entonces se me ocurrió preparar un frasco con las 4 esencias florales de los 4 pilares de personalidad de cada uno de los integrantes de mi familia y se los di a tomar a cada uno de ellos, ¿no? Me dijo, Josep, fue sorprendente. La primera comida, después de 24 horas de tomar ese frasco con las 4 esencias de cada 4 pilares de cada uno, llegamos a la mesa a comer y cada uno se sentó en otro lugar, sin haber hablado entre nosotros, ¿no? O sea, fue sorprendente el cambio que produjo de forma espontánea y natural y solo en 24 horas, ¿no? Entonces, sí está claro, ¿por qué no? Es una buena prueba, ¿no? Preparar los 4 pilares de la personalidad desde un punto de vista floral, ¿no? No obstante, si atendemos a lo que representa la personalidad en su conjunto, deberíamos entender que no son solo los 4 pilares, sino que es toda la estructura de una carta natal y ahí hay muchísimos elementos, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que sería una flor tipo desde un punto de vista astrológico, indudablemente nos estamos refiriendo a una fórmula. Y esa fórmula estará formada por las esencias florales que sean, de acuerdo a lo que la persona nos explica, la anamnesis que hemos hecho, las problemáticas que nos pueda plantear en ese momento, más como no, lo que estamos viendo en esa carta. Yo hago una composición de todos esos elementos y ahí es donde establezco una fórmula, intentando que esa fórmula sea como una estructura con una sinergia tal como la que podríamos encontrar en el rescate, ¿no? 5 flores en una, ¿no? En el ámbito académico floral hablamos de que el rescate es como una flor, ¿no? Bien, pues yo me refiero al rescate tipológico, ¿no? Con lo cual, qué interesante es, utilizando la carta más la información de la persona, crear esa fórmula floral, que es una composición en el que tenemos una sincronía tal de esencias florales que actúan como un ramo de flores, como una sola esencia floral, ¿no? El efecto de esas fórmulas les puedo asegurar que es impresionante y los resultados son sumamente rápidos, ¿no? Bien, espero que esta clase haya sido lo suficientemente entretenida y les haya aportado un grado máximo de información. Estoy abierto, como no, a recibir todas sus consultas, dudas, preguntas, etc. Pablo les puede proporcionar mi correo electrónico. Yo estaré encantadísimo de responder a todas las cuestiones que me pudiese plantear y ojalá pudiese estar ahí de forma presencial. Cuánto me gusta estar en Buenos Aires, ¿no? Cuánto me gusta estar en Argentina, ¿no? En Rosario, ¿no?
cuánto me gusta estar ahí, ¿no? He estado 2 veces en Argentina y la verdad que es un lugar para mí, es como mi segunda tierra, ¿no? Mi abuela materna nació en Buenos Aires, ¿no? Con lo cual ojalá se dé la oportunidad que en algún momento pueda estar ahí de forma presencial dando esta clase. Les agradezco muchísimo tanto la atención como la oportunidad de poder dar esa clase, aunque sea en la distancia y en vídeo. Muchísimas gracias.